Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más en la casa bendita, listos para estudiar este tema de ahora que tenemos en la escuela dominical, nuestro compasivo sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Preciosa clase la que vamos a estar estudiando, así es que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude para poder desarrollar esta clase bien. Gracias a Dios. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa bendita para adorar, para bendecir, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, para estudiar esta clase, oh Dios mío. Danos gracia, oh Padre Santo, para compartirla. Unge, Señor, los oídos, la mente, el corazón de los hermanos, de las hermanas, para poder, oh Dios de gloria, apreciar esta clase, oh Dios mío, y así poder aprender cosas que aún no sabemos, oh Padre Santo, o recordar cosas que sabemos ya, oh Dios mío. Ayúdanos para practicar, oh Dios eterno, lo que tu palabra nos dice, Señor. Bendice, oh Dios de gloria, a aquellos que vienen en camino. Tráigalos con bien, oh Dios mío, para que puedan ellos también unirse a la clase. Aquellos que no van a venir, Señor, pero que se han conectado o se van a conectar en las redes sociales, Dios mío, bendíceles con tu Espíritu Santo, úngeles, oh Dios de gloria, que puedan ellos también participar de la clase y del servicio posteriormente, oh Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Decía el título de la clase, nuestro compasivo sumo sacerdote. Vamos a estar estudiando capítulo 4 del verso 14 en adelante hasta el 6:12. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Hebreos capítulo 4, verso 14. Leemos así. Gloria al Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. 16. Perdón, hermanos. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Verso 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino al que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 7. A Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia,
9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Capítulo 6, verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aleluya. Qué precioso, hermano, qué preciosa esperanza la que nosotros tenemos. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Preciosa esperanza la que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Siempre, hermanos, está en mi corazón eso de que el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y nosotros por esa fe es que seguimos adelante. Amén. No hay otra, sino por la fe. Si lo crees, es posible. Así lo dice la Escritura. Amén. Todo aquel que cree, le es posible lo que pide. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la fe es la que mueve montañas. Amén. La fe es la que hace, hermanos, cosas tremendas para nosotros de parte de Dios. Gloria al Señor. Hoy la gente procura satisfacer sus necesidades o intereses espirituales de muchas maneras. Algunos estudiarán las religiones antiguas, otros se enfocan en la ética como medio de limpiar su conciencia. Cualquiera sea el medio, muchos buscarán un encuentro espiritual o cambio en su vida. Esto, hermanos, si lo busca por otro lado, no puede ocurrir. No puede acontecer por el lado que lo busque. Si no lo busca por medio de Cristo Jesús, es imposible. Gloria al Señor. Eso lo tenemos bien claro. La verdad central nos dice: Jesucristo ministra como nuestro compasivo sumo sacerdote. El versículo clave: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Tenemos, hermanos, que estar siempre constantes, seguros de lo que hemos creído, reteniendo la profesión que nosotros creemos en Cristo Jesús. Amén. Sabiendo que Él es el único. Gloria al Señor. La gente todavía trata de acercarse a Dios de muchas maneras. Sin embargo, hay solo una manera: a través de la fe en Cristo. Hoy exploramos el papel de Jesús como el gran sumo sacerdote, el intermediario entre la humanidad y Dios, debido a que Él intercede por nosotros. Tenemos seguridad de la vida eterna. Amén. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Amén. Sino solo Jesucristo, hombre. Mire qué tremendo, hermanos, porque Él vino y se hizo carne para darnos ejemplo, para que nosotros viéramos que Él estaba en la humanidad y Él iba a hacer el sacrificio único para que ya no hubieran más sacrificios. Los sacrificios que se habían puesto por la ley, que se le había ordenado a Moisés, hermanos,
Él vino a cumplir todo en Él mismo. En sí mismo Él cumplió todos los ritos que se hacían en la ley. Jesucristo lo llevó en su ser entero. Gloria al Señor. Podemos, hermanos, leer Hebreos 4 del 14 al 16. Aleluya. Que hermano Julito me ayuda, por favor. Hebreos 4 del 14 al 16. Aleluya. Dios bendiga, hermano. Amén. Y la santa y bendita palabra sea en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero menos en el pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, gloria al Señor. Miren qué precioso, hermano. Amén. Porque el gran sumo sacerdote que nosotros tenemos, hermanos, es el Hijo de Dios, Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. Una persona, un hombre que fue tentado en todo. Amén. En todo. Ahí no deja cavidad para decir, no, pues en esto a lo mejor no. Y nosotros sí somos tentados en eso, o cualquier idea que se le venga a la gente, porque ya ve que el ser humano tiene unas ideas, hermano, tan tremendas. Ayer platicaba yo con mi hijo y le explicaba de qué línea Dios escogió para que sea su pueblo. En Abraham no escogió al hijo de Agar, porque ese era de la esclava. Escogió al hijo de Sara, que fue Isaac. Entonces, la idea de él dice, los musulmanes le oran al mismo Dios. Esa es su teoría, ¿no? Los musulmanes le oran al mismo Dios porque era el Dios de Abraham. Isaac le ora al mismo Dios. Los de la descendencia, dice, los cristianos le oran al mismo Dios. Por eso, pero le digo, es que el asunto es que Dios determinó cumplir con su promesa. Él había prometido y dijo, de tu descendencia, refiriéndose a Abraham y a Sara, voy a levantar pueblos, y de una vez le daba profecía que de allí iba a salir nuestro Salvador, nuestro Señor. En fin, tuvimos una plática muy amena y gracias a Dios, pues, como el Señor me ayudó, le pude explicar lo que el Señor prometió y lo que el Señor permite, su voluntad y lo que Él permite, la permisión del Señor. Y pues, bonito porque pudo entender cómo es que la importancia en el día de nosotros es Cristo Jesús, el sumo sacerdote, el que Dios levantó para que pudiera, hermanos, hacer el sacrificio único para nuestra salvación. Por eso nosotros debemos de permanecer, hermanos, plantados en nuestra profesión, como lo dice el verso, en la fe, en el amor, en lo que Cristo nos ha mandado, para que nosotros podamos llegar al final y obtener la vida eterna. Gloria al Señor, que ese es el propósito final, obtener la vida eterna. Hebreos 4:16 está entre los textos más conocidos y predicados por los cristianos, ya que invita a los creyentes a acercarse a Dios confiadamente. Tal acercamiento podría parecer fuera de lugar por los siervos de un Dios santo. Sin embargo, Hebreos 4 nos ayuda a comprender por qué tal confianza es posible. Porque tenemos un sumo sacerdote
a quien nosotros nos podemos allegar confiadamente. Aleluya. En lecciones anteriores señalamos que el escritor de Hebreos ya había mostrado de Jesús era exaltado por encima de los ángeles y aún por encima de Moisés. ¿Se acuerda la clase pasada? Que Jesús es más que Moisés, más que los ángeles. Gloria al Señor. El hombre a quien los lectores veían como el más grande de todos los líderes y profetas, en Hebreos 4 y 5, el escritor proclamó a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Este exaltado papel sacerdotal elevó a Jesús por encima del sacerdocio del Antiguo Testamento, que primero ofrecía sacrificio por su propio pecado antes de ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Se acuerda que el sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio primero tenía que purificarse él? Porque era hombre, era humano, era un ser pecador. Entonces, primero ofrecía el sacrificio por sus pecados y después podía ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Pero mientras eso no ocurría, el sacerdote no podía hacerlo. Estos sacerdotes venían de la línea de Aarón. Gloria al Señor. Jesús, sin embargo, no tiene pecado. Murió y resucitó como sacrificio perfecto por el pecado. Luego ascendió a los cielos y ahora intercede por su pueblo como el gran sumo sacerdote. Aleluya. Podemos ver en Hebreos capítulo 10, verso 10. Gloria al Señor. Dice así. Aleluya. Hebreos 10, versículo 10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la aleluya, ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. Una sola vez. ¿Para cuánto tiempo? Siempre. Para siempre. Aleluya. Según el orden de Melquisedec. Mire qué precioso cómo Dios tiene las cosas bajo control. Amén. Porque Él es Dios. Él nos tiene, hermanos, todo preparado, todo bonito. Una vez y para siempre hizo el Señor el sacrificio. Dice, Jesús es el sumo sacerdote perfecto y preeminente porque, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, su sacrificio fue una vez y para siempre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. No obstante, Jesús tiene la posición de sumo sacerdote perfecto por otra razón también. Él fue tentado como cualquier ser humano, conocía la atracción del pecado y con todo permaneció sin pecado. Gloria al Señor. Sabemos por los evangelios que Él sintió hambre, dolor, traición y pesar. Y ahora, a través del escritor de Hebreos, comprendemos que también fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. En el versículo 16, entonces el escritor de Hebreos explica cómo sus lectores podían responder a estas verdades sobre Cristo. Podían acercarse a Él confiadamente. Tal confianza contrasta con un acercamiento marcado por el temor que uno podía esperar al presentarse ante la deidad. Preguntas como: ¿realmente se me permite el acceso? O sea, hay gente que se cuestiona. ¿Por qué? Porque no creen.
por la falta de fe. Piensan, ¿y será cierto de que puedo tener acceso con Dios? Amén. Está mal que le hable con completa sinceridad, refiriéndose a hablar con Dios. Y la otra pregunta, ¿cómo puedo ser digno de dirigirme a Dios directamente? Podrían venir a la mente del seguidor de Cristo, pero Dios no está distante ni es indiferente. Él es el Padre Celestial que envió a su Hijo. Él ha establecido el medio para que nos acerquemos a Él confiadamente. Y su Hijo, el mediador entre Dios y el hombre, puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenga en cuenta también a los lectores originales de este libro. Estos cristianos judíos del primer siglo se sintieron tentados a abandonar la fe ante la persecución. Pero a cambio, el escritor de Hebreos los animó a acercarse al gran sumo sacerdote que soportó la cruz por su pueblo, aun cuando fue abandonado por sus discípulos mientras enfrentaba un dolor inimaginable. Verdaderamente, el pueblo de Dios tiene razón para acercarse a Cristo confiadamente. Amén. Nosotros sabemos qué padeció nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántas fueron sus aflicciones? Hermanos, ¿qué el Señor no padeció? Amén. Padeció azotes, vergüenzas, oprobios, padeció humillaciones, golpes, calumnias. ¿De qué cosa el Señor no padeció? Padeció la cruz, el dolor del látigo, padeció el dolor de los clavos. Entonces, ¿cómo los que hemos sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo no podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, ante nuestro Señor? ¿Cómo no podemos nosotros platicarle con confianza? Porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro intermediario. Aquí, hermanos, la Biblia claramente nos dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. En este tono, hermanos, no da lugar para otro mediador, a nadie. ¿A quién más le deja cavidad? A nadie. Porque no es cosa de que, como se enseña en otras, hermanos, creencias, que dicen, no, pues es que le podemos pedir a fulano, al profeta fulano, o a sutano para que intervenga entre nosotros y Dios, o la interventora que tiene la religión, hermanos, popular, porque es popular, es grande, es en todo el mundo donde se conoce, que es una intermediaria, porque ellos lo creen así se lo han enseñado, pero la Biblia claramente nos enseña de que no hay nadie que pueda interceder entre el hombre y Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque el que pagó ese precio fue Cristo Jesús. Aleluya. Entonces dice que no hay otro intercesor, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Amén. Gloria al Señor. Debemos de tener, hermanos, bien claro que Jesucristo es el único que pudo pagar el precio para perdonar nuestros pecados. Él vivió en este mundo en medio de todo el pecado y padeció, hermanos, todo tipo de tentaciones, pero sin
pecar. Él permaneció santo en medio de este mundo corrupto. Hay mucha gente que dice este mundo de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que este mundo es del enemigo y está bajo su potestad. Pero nosotros estamos bajo la potestad de Cristo. Amén. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Pertenecemos al reino. Porque Dios, si usted se fija en las Escrituras, no dice que Dios tiene mundo. Dice que Dios tiene reino. Entonces, nosotros pertenecemos al reino viviendo, habitando en este mundo. Este mundo caído, pecaminoso, que se le entregó a Satanás. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Por causa, hermanos, de la rebeldía del ser humano. Hay veces, hermano, que el ser humano se formula unas ideas fuera totalmente de la voluntad de Dios y fuera de la comprensión humana. Inventan unas cosas terribles, tremendas. Y todo es por no obedecer a la palabra de Dios, por no estudiar la palabra de Dios, por no buscar, por no escudriñar, por ignorar lo que Dios quiere para con el ser humano, para con su creación. Aleluya. Capítulo 5, verso 1 al 4. Gloria al Señor. Aleluya. Mi hermana Angélica tiene el privilegio. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Del 1 al 4. Hebreos 5. 5. Amén. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviado, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ello debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Aleluya. Mire qué precioso, hermano. Nadie puede tomar ese cargo, esa honra, nadie, sino al que Dios llama. Yo, hermanos, viene a mi mente el pasaje cuando Dios llama a Moisés y Moisés pone tantas excusas tremendas, bueno, hasta cierto punto válidas para el ser humano, ¿no? Sí. Pero, ¿qué le dice Dios? Bueno, entonces, como tú no quieres, o como tú no puedes, te voy a poner a Aarón. Dios llamó a Aarón para que fuera el vocero. Fíjense el orden. Yo te voy a hablar a ti. No le voy a decir a Aarón, yo te voy a hablar a ti, tú le vas a decir a Aarón. Y Aarón va a hablar por ti. Imagínense, hermano, cuando Moisés se encontró con Aarón, Dios ya le había dicho, ahí está tu hermano habla bien, entonces él va a hablar por ti. Y cuando allá en el desierto lo encuentra a Aarón, hermanos, el hombre iba emocionado, iba contento porque él dijo, bueno, aquí está mi voz, este es el que va a hablar por mí, Aarón. ¿Y cómo cree usted que fue ese encuentro? Cuando ve a Aarón, tenía tiempo de no verlo, porque él andaba allá por otros lados cuando había salido huyendo. Y cuando lo encuentra, hermanos, yo me imagino que eso fue una alegría tremenda, como cuando nosotros tenemos años de no ver a un pariente, de no ver a un hermano, y lo miramos y, hermanos, nos llenamos de gozo y alegría. Y ya me imagino yo, Moisés, cuando mira, Aarón, qué bueno que te encuentro, gloria a Dios, mira, y empieza a platicarle lo que Dios le había dicho. Creo que Aarón se quedó, ¿qué?
¿Cómo? ¿Que yo voy a hablar por ti? ¿Y a quién? A Faraón. Menos. Mire, tremendo. Pero Dios había decidido llamar a Aarón. ¿Para qué? Para que cumpliera el trabajo del sacerdocio. Y nadie puede cumplir ese trabajo si no es llamado por Dios. Solo Dios puede dar esa facultad, nadie más. Hay gente que se agarra la facultad solitos. Estaba oyendo de un tipo aquí en Los Ángeles que era sacerdote y, hermanos, ahí anduvo robándole dinero a la gente y él no era nadie. No era nadie, se metía en las iglesias y se metía en las sacristías y lo llamaba a la gente para que fuera a hacer ceremonias a la casa. Hermano, pero ¿cómo? Si el hombre lo descubrieron que no era nada, no era nada. Dios no lo había llamado. En cambio, hay gente que Dios la ha llamado y no le cree. Hay gente que sí, Dios los ha llamado en realidad para hacer el trabajo, el ministerio, y no le cree. Pero solo Dios puede dar la facultad al sacerdocio, porque Él es el que lo llama. Gloria al Señor. Conforme avanzamos en el capítulo 5 de Hebreos, es posible que se pregunte cuál es la relación entre Cristo como nuestro gran sumo sacerdote con los cristianos de hoy. Tenga en cuenta que hoy en día muchos ven con escepticismo la autoridad la autoridad de Cristo para gobernar en su vida. Sin embargo, la humanidad tiene un problema de pecado. Necesitamos el ministerio sacerdotal de Jesucristo para la salvación y el crecimiento espiritual. Lo necesitamos para que nos limpie de pecado. Qué importante es esto. Y debemos rendirnos a su señorío cada día. ¿Al señorío de quién? Del que nos limpia de pecado. Amén. ¿Cómo nos limpia de pecado? Con su sangre preciosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aceptarlo en nuestro corazón. Sencillo. Creer que Él es el Hijo de Dios y que Él murió para perdonar nuestros pecados. Amén. Y que Él es el que nos limpia de toda maldad. Sí, aleluya. Al comienzo de Hebreos 5, el escritor aparentemente previó una segunda de los lectores cristianos judíos. ¿Cómo y por qué recibió Jesús el cargo de sumo sacerdote? La función de un sacerdote era representar al pueblo en su trato con Dios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote actuaba como mediador en favor de los demás, ofreciendo sacrificio por el pecado, así como ofrendas de alabanza a Dios. El sumo sacerdote también debía ser sensible al sufrimiento y las necesidades de otros, al igual que reconocer su propia debilidad espiritual. Además, ningún hombre podía considerarse digno de ser sumo sacerdote. La autoridad y el cargo de sumo sacerdote venía de Dios, como sucedió con el mismo Aarón. Por lo tanto, el sacerdocio no era un cargo político designado por aclamación pública. Tampoco era algo que los hombres podían buscar. El sacerdocio venía de Dios, tanto en términos de función como de nombramiento. El Antiguo Testamento registra varios relatos desastrosos de hombres que intentaron asumir la responsabilidad de realizar los deberes del sumo sacerdote. Mire, hermano, qué tremendo y qué dificultad terrible se mete el ser humano
cuando agarra un puesto que no se le ha sido asignado. Eso es tremendo. Duro. ¿Por qué? En la Biblia, hermanos, nosotros encontramos que Saúl agarró el cargo que no se le había dado. Y podemos pensar nosotros, bueno, pero él era el rey, el primer rey de Israel. Pero él no era el sacerdote. Y cuando estaba en la guerra y miraba que los hombres se le estaban desertando y Samuel no venía en el tiempo que había dicho que iba a llegar, empezó a desesperarse. Pero el asunto está en que él no podía ofrecer sacrificio porque él era rey. ¿Y qué fue lo que él hizo? Se desesperó y mandó a traer todo para hacer el sacrificio. Y él dijo, no, pues alguien tiene que invocar el nombre de Jehová, la ayuda de Jehová. Alguien tiene que hacerlo. Samuel no ha llegado. Volteaban y miraban para todos lados y Samuel no aparecía. Digo el rey, no, pues yo lo hago. Pero mire qué error tan tremendo, hermano. Dios no lo había puesto a él para ofrecer sacrificios. Había puesto a Samuel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hizo el sacrificio y cuando él termine de hacer el sacrificio, ahí viene Samuel. ¿Qué has hecho, Saúl? No, pues como tú no venías y estábamos perdiendo aquí, la gente se estaba desertando y tú no aparecías y la bendición de Jehová, ¿cómo la vamos a pedir? Pues la pedí yo. Le dijo, locamente has actuado. Tú no eres el sacerdote. Y mire lo que le costó. Por tanto, Dios se ha elegido otro rey conforme a su corazón. Porque tú no hiciste conforme a lo que Dios mandó. Aparentemente podía ser sencillo, ¿no? Pues ofreció el sacrificio, alguien tenía que hacerlo. Pero si Dios no lo había mandado a él hacer eso, no tenía por qué hacerlo. ¿Qué le costó? Su reino. Dios lo desechó como rey. ¿Por qué? Porque él no se acató y no respetó lo que Dios había mandado. Hermano, bueno, yo supongo que Saúl ya había visto cómo se hacía un sacrificio. Oh, sí, él miraba a Samuel. Por eso lo hizo. Sí. Y tomó el lugar de Samuel. Vamos a los que aquellos que quisieron actuar como Pablo hacía. También. ¿Y qué le dijeron? A Pablo conocemos. A Jesús también. Sabemos quién es. Pero a ustedes no los conocemos. Y mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque Dios no les había dado a ellos la autoridad. Sí. Otro rey, Usías, también hizo lo mismo. Y hermanos, cuando él se metió, si él no era sacerdote, él era rey, se metió al templo y él quiso ofrecer sacrificio, agarró el incensario y los sacerdotes lo regañaron. Los sacerdotes lo reprendieron, le dijeron, pero ¿qué estás haciendo? Salte del lugar santísimo, tú no eres del lugar santo, tú no eres sacerdote, vámonos para afuera. Y él aferrado que quería hacer sacrificio, hermano, porque él se encaprichó. Y cuando él se encaprichó, hermanos, y ya se había determinado en que lo quería hacer, le cayó lepra. Le cayó lepra. Y cuando sintió que le cayó la lepra y vio, entonces sí, corriendito para afuera, pero ya era muy tarde. Se había rebelado contra la voluntad de Dios. O sea, la rebelión en contra de la voluntad de Dios, hermanos, trae consecuencias catastróficas, tremendas. Consecuencias que nosotros no queremos, o los seres humanos en ese tiempo no querían pagarlas. Pero tenían que, ¿por qué?
por desobedecer a Dios. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros tenemos un sumo sacerdote, un intercesor entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede a nosotros ayudarnos y poder permanecer en la gracia de Dios, poder permanecer en la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El desobedecer, hermanos, trae consecuencias catastróficas. Amén. En el tiempo de la ley, hermanos, la desobediencia traía su consecuencia inmediata. La traía. Al que desobedecía, inmediatamente se les, hermanos, ejecutaba. Si usted se recuerda, cuando se levantaron aquellos príncipes del pueblo en contra de Moisés, que viene siendo Joctán, Datán, Abirán, en la rebelión de Coré. Estos tipos se unieron a Coré y se levantaron en contra de Moisés y Aarón. Y aún ellos le decían, ¿y quién te crees tú, pues, Moisés? Si todos somos pueblo. Y a nosotros también nos pertenece. ¿Y cómo te impones tú encima del pueblo? Y miren qué gente tremenda. Si ellos habían visto cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, con mano fuerte, con señales, con prodigios, todavía en el desierto se rebelan. Nomás porque Coré dijo, no, pues este Moisés es igual que nosotros. Aarón es igual que nosotros podemos ofrecer sacrificio. Por nosotros puede hablar Dios también. Y se rebelan contra Moisés, a manera de que lo enfrentan, hermanos. Enfrentan ellos a Moisés. Y no era poquita gente, era mucha gente. Muchísima gente. Toda la gente de Coré, la gente de Joctán, la gente de Natán y la gente de Abirán. Todos ellos unidos contra Moisés. Para ser resumida la historia, hermanos, por haberse rebelado contra el sacerdocio que Dios había levantado, Moisés les dijo, ok, reúnanse todos, traigan su incensario y Dios va a decir quién es, al que Él ha llamado. ¿Y qué fue lo que le pasó a toda esta gente? Le dijo el Señor a Moisés, le dijo Dios a Moisés, apártate, Moisés, porque a esta congregación toda la voy a consumir ahorita. Y Moisés intercede y dice, Señor, pero es que solo un hombre ha pecado. No consumas a todos. Digo, entonces dile que se aparten de ellos. Y Moisés los llamó, apártense de la gente de estos rebeldes. Porque Dios va a hacer algo hoy. Y mire, hermano, digo Moisés, si es una muerte natural como mueren los demás, Dios no me ha llamado a mí. Yo no soy el que Dios llamó. Pero si la tierra abre su boca y se los traga vivos a todos y con todas sus cosas, entonces Dios me ha llamado a mí. El pueblo que no pertenecía a esos rebeldes se apartó y la tierra abrió su boca y se los tragó. Mira, hermano, qué tremendo. Amén. Rebelarse. Amén. Querer agarrar un lugar que Dios no le ha dado. Amén. Si Dios no le ha dado el lugar, entonces está rebelde y el problema es que toda desobediencia trae consecuencias. Como le decía yo en cierta ocasión a una jovencita, decía yo que las desobediencias traen consecuencias porque ella dejó de estar en la iglesia y se fue a andar por ahí afuerita. Y al último salió con un embarazo. Y me dice, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Le digo, amén, Dios te perdona. Tu pecado Dios te lo perdona. Si te arrepientes y le pides perdón al Señor, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él se compadece de nosotros, Él nos ayuda. Digo, pero tú tienes que estar consciente que tu desobediencia trae una consecuencia. Que a los 9 meses no te va a dejar dormir, o probablemente antes. Y vas a tener que bregar con ella hasta
que se pueda defender sola. O sea, las desobediencias traen consecuencias. Hay mucha gente que se le hace fácil, hermanos, después de estar en una iglesia o después de estar pretendiendo, digo yo, ser cristianos, se van a visitar brujos. ¡Qué terrible! Amén. ¡Qué tremendo! Porque después de escuchar la palabra de Dios y saber que es la voluntad de Dios, todavía su corazón desfallece y van y piensan que van a encontrar respuesta allá. Y sí van a encontrar una respuesta, pero mentirosa. Amén. No va a ser la verdad divina. Amén. La desobediencia trae consecuencias. Sí, amén. Como el tipo que le dijo a la esposa, dice, mi amor, fíjate que fui con el brujo y me limpió. Y se queda la señora y dice, ¿cómo? ¿Cómo que te limpió? Dice, sí, me quitó todo. ¿De veras? ¿En serio? Digo, sí. Dice, los 800 pesos que tenía para el mes me los quitó. Oigan, hermano, eso es lo que hacen. Le quitan su dinero a cambio de ¿qué? De mentiras. Y hay muchas ocasiones en que el brujo les quita un demonio que tienen, pero les pone otro peor. Sí. Y entonces, hermanos, pagó para que lo dejaran en peor estado. La desobediencia, la rebelión en contra de Dios trae consecuencias. Amén. Y a veces, hermanos, las consecuencias son fatales. Entonces, tenemos que tener el cuidado de que nuestro sumo sacerdote nos ayuda a nosotros para poder allegarnos a Él confiadamente. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el que intercede para con Dios. Que nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús y Dios responde. ¿Por qué? Por amor a su Hijo. Gloria al Señor. Aleluya. Hebreos 5, díganme, hermano. Teníamos un cliente en la herrería que llegaba, el persona arreglaba sus veces, ¿no? Entonces se resultó enfermo y trató de muchas maneras, no curó, y fue con un brujo. Y le curó 80 quetzales por curarle, lo curó. Pero cuando él ya estaba curado, ¿no sabes qué? Aquí tengo la persona que te mandó a brujear, yo fui la que te brujé. Y te cobro otros 80 quetzales para que el mal que te hizo se le pase a él. Y le dijo él, no, yo ya estoy curado, Dios se va a encargar de él. Sí, mire qué Ah, tremendo. Es duro, Sí. es duro porque la gente que cree en eso, hermanos, es gente que no tiene temor de Dios. Amén. Y en las iglesias hay mucha gente de esa, porque la iglesia es un lugar público, hermano. Amén. Hay gente que piensa de que la iglesia solo santos llegan. No. Y a la iglesia llega de todo el mundo, de todo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de Así amarnos es, amén. nosotros, amarnos los unos a los otros, para que los que miran en nosotros el amor de Cristo, ellos puedan apreciarlo y decir, wow, ahí hay algo diferente, Aleluya. Amén. ahí hay algo que me llama la atención, y se empiezan a arrimar. Y entonces ellos vienen a conocer que tenemos a un sumo sacerdote que fue probado en todo y es capaz de compadecerse de nosotros. Y Él nos da la salvación, nos da el perdón, y nosotros somos libres de pecado y nos amamos unos a otros como el Señor Jesucristo nos lo mandó. amén. Aleluya. Amén. En el capítulo 5, verso 11, dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mire, póngale atención a esto. Dice, piense por un momento en lo que ha aprendido en su área de trabajo desde el día en que comenzó. Si ha estado en esto por un tiempo, probablemente ha creado mucho como trabajar e incluso como persona. Tal madurez debería ocurrir en nuestra vida espiritual como se ve en la experiencia de los cristianos judíos en hebreo. Acuérdese de que estos hermanos
estaban bajo persecución. Estos hermanos estaban en un trance de la ley al evangelio, de la ley a la gracia. Y ellos tenían la lucha en que se hacían los sacrificios de la ley y ahora se les ha predicado la gracia, que ya no hay necesidad de hacer esos sacrificios, y encima de eso todavía venía la persecución sobre ellos. Pero el apóstol Pablo les animaba, les ponía siempre, les mandaba cartas mandándoles palabras de aliento para que ellos se esforzaran. No era fácil de explicarlo porque había una confusión, había un vaivén entre los que creían y los que no creían, porque estos siempre insistían en que se tenían que hacer los rituales. Si usted se recuerda, todavía aún a los cristianos en muchos lugares les decían, sí, pero tienes que pasar por la circuncisión. Está bien que es cristiano, pero tiene que pasar por la circuncisión. Y el apóstol Pablo les decía, no, si la circuncisión y la incircuncisión ya no es nada. Ahora en Cristo ya no, somos libres. Ahora tenemos un sumo sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres, para que todo mundo se acerque a Él confiadamente. Amén. Hebreos 5:11 termina la discusión sobre el sacerdocio de Cristo con una observación clara que llama a los lectores a la madurez espiritual. ¿Qué es madurez espiritual? Ya no estar fluctuando entre dos pensamientos. Ya no estar pensando en que a lo mejor si hago esto, sí, o si hago esto, no. Sino que estar firme en lo que ha creído, en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Hay que madurar espiritualmente. ¿Para qué? Para poder ayudar a los demás. Amén. Poder ayudar a los débiles. A los débiles de la fe, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, ayudándoles para que ellos puedan seguir adelante. Pero ¿qué es lo que se hace hoy en día? No, dicen, este no quiere. No, hombre, si mira, allá anda en el cine la señora. Y viene a la iglesia en la mañana y en la tarde se va al cine. Y, hermano, en lugar de decirle con palabras sabias, mira, hermana, yo pienso, conforme a lo que la Biblia dice, que en lugar de ir al cine, mejor vamos a evangelizar. Mejor póngase a leer la Biblia. Mejor busque la oración. Madure. Es restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero la mayoría de las veces no se hace eso. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace eso? Si es lo que el Señor nos manda hacer. Porque nosotros, hermanos, tenemos otro concepto de lo que es la madurez espiritual. Mucha gente piensa que maduro espiritual es caminar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No es eso. Madurez espiritual es actuar con inteligencia, con sabiduría de Dios. Es poder contestar con la palabra adecuada en el momento preciso. Esa es madurez. Que nosotros podamos, hermanos, ayudar al que lleva una carga muy pesada, decirle, mira, de esta manera te puedes aliviar tu carga. Es más, te la quita el Señor. De ahí para allá te vas a sentir livianito. Entrégasela a Cristo. Guiarlos al camino de la salvación. Hay que tener madurez para eso. Porque si no, vamos a hacer lo que hacen muchos. Impío, hijo del diablo, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Y empiezan a mandar a todo el mundo al infierno, hermano. Sí. Terrible. En lugar de decirle, mira, el amor de Dios es grande. Amén. El amor de Cristo alcanza hasta para ti, para aquel y para todos. Aleluya. Porque Él vino y murió en la cruz del Calvario. Amén. Quiere perdonar tus pecados. Amén. ¿Cuáles pecados? Pues eso que tú haces sin pensar y sin sentir y sin querer. Ya lo haces automáticamente. El Señor te quiere perdonar. Aleluya. Y hermanos, alcanzar madurez espiritual para poder nosotros ayudar a los demás. Amén. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros podamos
ayudar a los demás, era lo que Pablo hacía. Los cristianos nuevos, los hebreos, le mandaba cartas animándolos. Asegúrense de que ustedes puedan estar firmes en la salvación que Cristo Jesús les ha proporcionado, en la salvación que el Señor Jesucristo les ha dado, y ya los rudimentos aquellos déjenlos a un lado, porque todo eso Cristo Jesús lo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Amén. Ahí llevó a cabo todos esos rudimentos, todos los sacrificios, todo lo que se hacía antes, el Señor lo hizo allí. Así es que, hermanos, confiando en esto, nosotros podemos saber que solo Dios es el único que da la facultad para nosotros poder ejercer en el camino del Señor. Amén. Y estemos seguros y confiados que Cristo Jesús es el sumo sacerdote para interceder entre nosotros y Dios, y es el único que se puede compadecer de nosotros. Amén. Porque Él vivió en este mundo de pecado. Aleluya. Sin pecado. Amén. Él nos comprende, Él nos entiende, y Él es el único que nos proporciona la salvación. Amén. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que sea Él quien, hermanos, pueda dar la gracia para todos aquellos que han escuchado esta clase, como ustedes, que puedan mantenerse firme en esta fe. Aleluya. Que es en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano Rosemary, me hace el favor de orar por nosotros. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana. Oh, gracias, Dios mío, Señor glorioso, Jesús. Señor, el saber que tú eres nuestro sumo sacerdote. Precioso tú eres. Padre, podemos llegar confiadamente ante tu gracias, trono. Señor Padre, Jesucristo, por el sacrificio por tu amor, que hiciste, por tu Señor, bondad, en la cruz del Calvario. porque tú Padre, eres bueno, en esta Señor. mañana, Padre, te damos Gracias, Cristo, por esta linda bendito de enseñanza. poder. Sigue bendiciendo Solo a nuestro tú, hermano, Dios, de Padre, gloria. y sigue bendiciendo a cada uno de Ayúdanos, nosotros Dios para mío, guardar tu cada palabra día, en nuestro corazón, cada para cada corazón, día Señor. servirte mejor. Afirma, Padre, te Señor, damos los gracias pasos por todo, en de el tus nombre del hijos, Padre, Señor. del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Aleluya. Jesús. Amén. 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 Nuestro Gloria a hermano Dios. con la ofrenda. Gloria a Dios. Aleluya. Que les bendiga, hermanos. Amén.